todos los que nos siguen a través de los medios. Yo he descubierto el cristianismo y me he encontrado con Cristo vivo caminando, como yo, muchas otras hermanas de mi comunidad. Ha sido la peregrinación la que ha alumbrado mi llamada a la fe y a la consagración. Crecí en un contexto eclesial donde los jóvenes éramos invitados a peregrinar y he caminado a Guadalupe, a Santiago en varias ocasiones, también a Fátima, a Lourdes. Siempre había un trecho del viaje que teníamos que hacer a pie, en la conciencia de que la peregrinación como lugar teológico abría una puerta especial para el encuentro con Dios y con Jesucristo, el Dios peregrino. Y porque la peregrinación es una experiencia de bendición, un lugar teológico, porque la antropología agustiniana se caracteriza por el homo viator, porque Jesús se llama a sí mismo el camino, he peregrinado también como religiosa a la búsqueda del rostro de Dios en varias ocasiones, sola, acompañada por hermanas, acompañando a otras personas. Por todo esto, nosotras, las hermanas agustinas del Monasterio de la Conversión, estamos en el Camino de Santiago, porque la peregrinación es lugar del encuentro con Cristo, que es nuestra vida. Y por eso, como consecuencia, el camino es un lugar para el testimonio de vida. En realidad no estamos en Carrión, no estamos en el camino para hacer nada, sino para ser más nosotras mismas, buscadoras de Dios, compañeras del Cristo peregrino que nos llama al seguimiento y también por eso custodias y aliento del camino de cada hombre y mujer que como nosotras sale de su tierra movido por una promesa de felicidad y bendición. Así que en el camino la presencia y el testimonio se abrazan. El reto pastoral que nos plantea nuestra presencia en el Camino de Santiago y que es el tema que me han pedido desarrollar aquí, el reto pastoral es el de una mayor autenticidad de vida, vivir en constante actitud de conversión, romper con la comodidad y la instalación, ser más verdaderamente lo que somos, y este es el testimonio. Así que sí, creo que quizá la vida consagrada tiene algo que hacer y que decir en el Camino de Santiago. Y en primer lugar, ser más ella misma, como explicaré, hacerse peregrina con los peregrinos, porque la identidad del consagrado, y esto va a ser la primera parte de mi pequeña comunicación, está marcada por la peregrinación. El consagrado es un hombre en seguimiento, está en camino, y solo así va a poder reflejar el rostro del Dios peregrino. Todo testimonio tiene una estructura sacramental, tiene una doble dimensión. Es una realidad interna que se expresa, es una vida que se da. Brota de una identidad, de una verdad que se comunica. Es el esplendor de la belleza que irradia, toca, llega, golpea, despierta, atrae a los otros. La reflexión, por eso, sobre el testimonio de vida implica siempre una llamada fuerte a descubrir la naturaleza, la identidad de una vocación en la Iglesia. No se trata tanto de pensar en acciones pastorales en un primer momento, sino en la esencia de una vida. El acento no está tanto en el testimonio, sino en la identidad, en la vida que se ofrece. Luego es verdad, aparte de este ad intra, es necesario un discernimiento ad extra, y esto será la segunda parte de mi comunicación. Una atención al mundo, a la realidad, al sujeto concreto con el que nos relacionamos en un contexto concreto, ahora en el Camino de Santiago, para buscar así una adecuada expresión, un modo de comunicarnos con el hombre de hoy con sus preguntas, la transmisión del mensaje de vida que realmente sea comprensible. Y en este difícil equilibrio, pero que ese es el reto pastoral, el desafío entre una verdad de vida que logre, ¿no?, tener una buena y verdadera comunicación, pues nosotras nos vivimos y nos desvivimos, ¿no?, en la acogida en el camino. Es verdad que para esto, ¿no?, en los documentos sobre la vida consagrada que la Congregación para los Religiosos últimamente ha publicado, hago referencia a uno en concreto, Para Vino Nuevo, Odres Nuevos, del 2017, habla de una necesaria elasticidad de los religiosos, ¿no? Una capacidad de, manteniendo la verdad de su vida,
adecuarse a las necesidades de los tiempos actuales. Y este es el reto pastoral, de esto voy a tratar. Bien, ¿hay un espacio para la vida consagrada en el Camino de Santiago? ¿Tiene algo que ver la vida consagrada con la experiencia de peregrinación? Pues muchísimo. Desde una perspectiva histórica, seguro que ustedes esto ya lo saben, pero a mí me ha encantado recordarlo, hacer esta memoria. La vida consagrada surge en la Iglesia cuando el testimonio martirial empieza a perderse, ¿no? Cuando se pierde, pasa, ¿no?, dentro de la historia de la vida consagrada el tiempo de las persecuciones. Y entonces surge, ¿no?, una nueva forma de martirio, así entendida, que es la configuración radical con Cristo a través de la consagración existencial. Hubo hombres y mujeres a partir del siglo III principalmente, aunque había ya como unos primeros conatos los siglos anteriores, que sintieron la llamada a reproducir en el mundo la forma histórica que Jesús asumió, que el Verbo asumió cuando vino a esta tierra, y compartir así con Cristo una dedicación exclusiva a la causa del reino a través de una existencia itinerante de predicación, pateando la tierra. Con Jesús será la tierra de Palestina, luego el mundo entero, recorriendo pueblos y ciudades a pie, haciendo presente la salvación de Dios a través de sus palabras y gestos. Lo genuino del religioso en la Iglesia, lo genuino de nuestra vocación, por lo tanto, es ser memoria del Jesús histórico, la memoria Jesús, llamados a asumir la forma de vida que Jesús asumió cuando pisó esta tierra. ¿Y cuál fue esta forma de vida? Pues una forma de vida en camino, en itinerancia, en disponibilidad, en peregrinaje. No sé si sabéis que la vida consagrada se ha llamado así tradicionalmente, sequela Christi, el seguimiento de Cristo. Esta es nuestra llamada, vivir caminando literalmente tras los pasos de Cristo. Esto ha alumbrado constantemente a lo largo de la historia de la vida consagrada formas de vida dentro de la consagración específicas que recordaban esta peculiaridad de la consagración como sequela Christi. En el siglo IV ya nos acordamos que tenemos el monacato itinerante hispano, ¿no?, la querida egregia, la peregrina, nuestra compatriota, también el monje vaquiario gallego, hombre de cristiana filosofía, desnudo y libre de todo lazo, que se dio a peregrinar para conservar la integridad de su vida. Pero sin duda los grandes representantes de esta sequela Christi son los monjes irlandeses, ¿no?, que en la Edad Media profesionalizaron de algún modo la peregrinación como rasgo distintivo de su forma de vida consagrada, rompiendo con la estabilidad monástica. Ellos hicieron de la peregrinación un modus vivendi para vivir en lo que llamaban ellos la expatriación, ¿no?, la seneteia. Dejaban la propia familia, esto es muy impresionante, ¿no?, por lo que significa en los monjes irlandeses la experiencia de isla, ¿no?, romper con el clan, faltos de amparo, de protección, elegir el desvalimiento como forma de testimonio, de presencia en el mundo, vivir en la peregrinación para hacer presente en el mundo a Jesús, que se hizo extranjero por nuestro amor. Es verdad que ya vemos en ellos que esta misma forma de vida alumbró un método de evangelización, porque ellos con la peregrinación evangelizaron Europa, porque se convirtió en un método pastoral al caminar, al salir de su tierra, ¿no?, al vincularse al Cristo peregrino, llevaron el Evangelio a todo el continente europeo, y sabemos que además aquí tuvieron una grandísima influencia en el monacato medieval hispano, porque desde el siglo IX la llegada de estos monjes peregrinos irlandeses a España a visitar la tumba del apóstol enriqueció, ¿no?, la experiencia monástica hispana. Bueno, pues esta perspectiva histórica es muy importante y para nosotras ha sido muy importante. Nosotras como agustinas fue de vital importancia recordar nuestro origen, no tanto en la experiencia del monacato agustino, que también, por supuesto, sino como una característica de nuestro monasterio, nuestro origen mendicante, porque nuestra orden, la Orden de San Agustín, es una orden mendicante que surge en la Iglesia en el siglo XIII.
Las fraternidades apostólicas o las órdenes mendicantes también surgen como un modo de responder a los retos del nuevo mundo que en ese momento se estaba alumbrando, la ruptura pues, con el mundo rural, la aparición de las ciudades, pero también sobre todo con la estructura monástica, para iniciar un nuevo estilo de vida en continuidad con la vida monástica, pero también en novedad, que asumiera algunos elementos cercanos al Jesús histórico. Y por eso órdenes mendicantes son los franciscanos, los dominicos, los agustinos, ¿no? Que se caracterizaban por asumir la pobreza del Jesús histórico, la fraternidad universal y también la predicación itinerante. En nuestros primeros hermanos agustinos que vivían en la parte de la Toscana, en Italia, hubo un impulso de salida muy fuerte de su propia tierra, respondiendo a las llamadas de la Iglesia y del mundo, para buscar al hombre de su tiempo, que también tenía sed de Dios y que se encontraba con preocupaciones, retos, circunstancias que podían, ¿no?, empezar a propiciar un ambiente de secularización, de confusión a través de la proliferación de las herejías. Así que nuestros hermanos agustinos abandonaron una vida que tenían de eremitismo, vivían en medio de los bosques, ¿no?, en la parte de la Toscana, separados del mundo, y dejaron esa tierra, escucharon la llamada de Abraham, para colocarse en el centro de las ciudades, ¿no?, y en medio del nuevo fenómeno social eran las periferias de ese momento histórico concreto, dar una respuesta evangélica y ser presencia de Jesús. Esto a nosotros también nos movió, ¿no?, en nuestro siglo XXI, cuando nace nuestro monasterio, a pensar que una de las periferias de estos lugares podía ser también para nosotras el Camino de Santiago. Como he explicado hasta ahora, lo histórico es muy importante porque nos recuerda esta vocación peregrina que está propia, que es la esencia de la consagración. También el consagrado, en su carácter profético, ¿no?, el carácter profético de la vida consagrada, tiene una llamada a hacerse peregrino. El profeta es enviado por Dios también a dejar su tierra, vive desarraigado personalmente para ser portavoz, ¿no?, del mensaje de Dios para los hombres de su tiempo. Y así se convierte en apátrida, ¿no?, deja lo suyo para ser de todos. Hay una palabra del Señor que mueve la vida profética y también del consagrado: ve y dile a mi pueblo. Nosotros al inicio, cuando vivíamos en Palencia, en un pueblecito, en Becerril de Campos, empezamos a preguntarnos por tantas personas que nunca vendrían a nuestra hospedería, ¿no?, porque a lo mejor pensaban que un monasterio no era su contexto, no era su lugar, que iban a hacer ellos en un monasterio de monjas, y que se sentían ajenas a nuestra vida, pero nosotros sentíamos esta palabra del Señor: ve y diles una palabra de mi parte, ve y búscales. Por eso salimos al camino en 2005 por primera vez, para buscar a los hombres y a las mujeres que nunca vendrían a nuestra casa, pero con los que nosotros deseábamos vivir un momento de encuentro porque teníamos algo que ofrecerles, la propia palabra de Dios que se había prendido en nuestro corazón. Y por último, dentro de lo que es esta reflexión sobre la identidad del consagrado que mueve a una presencia en el camino, la dimensión escatológica también de nuestra vida entronca con la experiencia de peregrinación. Porque el consagrado, fijaos, no es un tipo raro, ¿no?, ni uno así especial, ni ha recibido una cosa distinta a la de los demás, sino que el consagrado expresa el anhelo universal que está escondido en el corazón de todo hombre y mujer por una plenitud de vida, por una experiencia de comunión que no termine. Es la sed de absoluto que hay en el corazón de todo hombre y que en realidad es la que mueve misteriosamente todas nuestras búsquedas. Es el corazón inquieto del que habla Agustín y que ayer don Francisco también nos hizo tantísimas referencias en su preciosa conferencia. Esta inquietud que nos mueve a vivir en búsqueda, en camino, ¿no?, que terminamos un proyecto y nos hemos dado cuenta que no respondía del todo, ¿no?, a lo que esperábamos, porque siempre en nosotros hay un anhelo de más que nada consigue apaciguar, que es lo que hace que los hombres y mujeres no salgan una vez a hacer la peregrinación. Si pudieran, saldrían todos los años, ¿no?, porque siempre les queda algo más por descubrir. Bueno, pues el consagrado es icono, ¿no?, de este deseo. Es este deseo hecho forma de vida.
en la orientación total hacia Dios, ¿no? Nosotros vivimos mostrando este anhelo por la búsqueda de Dios que está en el corazón de todo hombre. Así, por lo tanto, desde una perspectiva histórica, desde una perspectiva, ¿no?, de lo que es la naturaleza de la consagración profética, escatológica, podemos realmente decir que la peregrinación nos ofrece a los religiosos un espacio de autenticidad y de renovación de la propia vida consagrada. O sea, yo diría que es un reto pastoral para nosotros mismos. Es un reto pastoral para nosotros mismos, una oportunidad para redescubrir nuestra vocación y misión. En el camino, voy a ir terminando esta primera parte, pues nos desinstalamos, nos configuramos con Cristo pobre y humilde, caminante de este mundo. Es el lugar de la búsqueda incesante, los rasgos de desinstalación, anhelo, peregrinaje, provisionalidad que definen al hombre, que caracterizan la antropología cristiana, pues también definen la naturaleza de la vida consagrada. Y por lo tanto, pues para nosotros estar allí significa, como decía al inicio, pues poder ser más y mejor nosotras mismas, los que estamos llamadas a ser. Bien. Así que muchísima gratitud a nuestra presencia en el camino como oportunidad de conversión personal para nosotras mismas. Pero sin duda eso también, ¿no?, despierta o genera, alumbra por sí mismo, ¿no?, un reto evangelizador y testimonial, una dimensión ad extra, que requiere un discernimiento porque nos ha pedido a nosotras hermanas cuál es, cómo debemos estar, ¿no?, cómo hacer visible, comprensible esto que vivimos para que todos los que pasan por el camino y por todos los caminos de la vida encuentren, reconozcan esta palabra que queremos ofrecer. Y yo quiero señalar, ¿no?, algunas características que tiene la peregrinación de Santiago hoy y los peregrinos, ¿no?, y que son desafíos para nosotros que requieren, ¿no?, un testimonio concreto, un modo concreto de estar cerca de los peregrinos. 3 rasgos voy a dar, ¿no? Tenía como 1000 ideas mientras preparaba la comunicación y al final pues he intentado, como con nuestra experiencia de estos 15 años trabajando, pensar en algunos elementos también como actuales que son reto para nosotros, ¿no?, que nos hacen constantemente pensar cómo podemos responder a este desafío. Bien, el Camino de Santiago es un lugar de búsqueda, ¿no? Primera cosa. Es decir, casi todas las personas que deciden hacer la peregrinación a lo mejor no estaba en su proyecto original, ¿no?, pero al final el camino, que tiene una pedagogía fantástica, ¿no?, les toca y abre en ellas un deseo de plenitud, ¿no? Nosotras, nuestra experiencia estos 15 años es que hay muy pocos que hacen el camino solo por una motivación deportiva. Al final, porque es bastante incómodo hacer el camino o tienes mucho dinero, que para eso pues te vas a un sitio un poquito más cómodo, ¿no?, que estar haciéndote 30 kilómetros todos los días. O sea, al final hay una actitud de inconformismo secretamente en el corazón del peregrino que intenta romper con el esquema de vida consumista, materialista, devorador en el que nos movemos y en el que se mueve nuestra sociedad. Es un intento de huida, de salida de este modelo de vida acomodado, ¿no?, realizar la peregrinación. Poco a poco el peregrino empieza a intuir que su corazón está hecho para algo más que lo inmediato. Se despierta una sed, un anhelo, la búsqueda interior, la memoria de la propia vida. Mucha gente viene y se da cuenta, ¿y qué he hecho yo con mi propia vida? Porque ya sabemos que todos los esfuerzos y afanes de toda una vida dejan aún insatisfecho el corazón del hombre, aunque haya sido súper exitosa nuestro recorrido existencial, ¿no? Siempre estamos hechos para algo más. Esta búsqueda de sentido, de verdadera humanidad, de respuesta ante los misterios de la vida, de una compañía que no muera, que no pase, que no falle, late en el corazón de los hombres y mujeres que hacen la peregrinación. Y esto es un desafío pastoral para nosotros, porque estas búsquedas requieren una empatía y una capacidad de escucha por nuestra parte. No se trata de dar recetas, ni soluciones ni respuestas a todos. Me ha venido muchísimo al corazón el consejo de Rilke, ¿no?, al joven poeta. Hay que amar las preguntas.
Nosotros como religiosos también tenemos que amar las preguntas de aquellos que vienen a nuestro albergue, dejarnos incluso cuestionar por ellas. Es necesario hacerlas propias, convertirnos buscadores con el buscador, acompañar este dolor con paciencia, ser peregrino con el peregrino a un nivel existencial. Y esto implica renunciar al adoctrinamiento, a la exclusión, porque dejarnos morder, ¿no?, por el dolor del que llega, es decir, que nuestra identidad religiosa no nos salve de las preguntas existenciales que traen los hombres y mujeres a nuestro albergue. No hacer de la consagración, ¿no?, como un muro defensivo respecto a tanto dolor y a tanta búsqueda que llegan los peregrinos a nuestra casa. Dejarnos morder por la incompletud de la vida, por la sed de más, también nosotros siendo religiosos. Hay dos referencias del magisterio. Bueno, si soy sincera, tampoco es difícil hacer esto porque yo experimento, ¿no?, la incompletud, aún siendo religiosa. Ese es el misterio, ¿no?, de la vida cristiana. El Dios que nos atrae y que nunca calma la sed, porque beber de su agua despierta más sed. Y esto es duro, porque el corazón siente ese vacío, esa mordedura. Hay una referencia al magisterio sobre la vida consagrada que me ha impresionado mucho últimamente y que ha esclarecido esta actitud nuestra en el camino, no de mujeres que tienen las respuestas, sino de mujeres que nos dejamos también cuestionar por las preguntas de los que llegan a nuestra casa. Es el último documento sobre la vida contemplativa que ha publicado también la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica en el 2016, que se titula La búsqueda del rostro de Dios. Fijaos, este documento define la vida contemplativa, que es la vida a la que nosotras pertenecemos, desde la búsqueda incesante. A mí me ha hecho reflexionar muchísimo y me da una gran alegría, porque me he sentido correspondida. Muchos creen, y esa es nuestra tentación, que el contemplativo ha llegado a la meta, ha encontrado la respuesta. Vosotros que estáis más cerca de Dios, que dice la gente, ¿no? Como si ya, ¿no?, la experiencia de búsqueda, de inquietud, ¿no?, de camino hacia la patria estuviera terminada. Pero no, lo que caracteriza al contemplativo justamente es esto: vivir en las preguntas, sentir aún, ¿no?, que no ha llegado al descanso, que vive en el anhelo incesante del encuentro, ¿no?, definitivo con el absoluto. Así que primera actitud, primer reto pastoral, ¿no?, y de testimonio, amar las preguntas. Segundo, enseñar a leer. ¿Por qué? Porque el Camino de Santiago es un lugar de mistagogía. ¿Qué quiero decir? Bueno, pues todos sabemos que es muy difícil que en la peregrinación, yo creo que todos los peregrinos viven una experiencia existencial o muchísimos de bendición, de encuentro con Dios, de apertura a la trascendencia, que luego cuesta mucho conectar con la vida real cuando se llega a casa, ¿no? Hay ahí como una discontinuidad. Muchas veces no se sabe interpretar lo que se ha vivido, ¿no?, porque el mundo de hoy ya no tiene el lenguaje para interpretarlo, ni los parámetros de referencia, ¿no? Y entonces es fundamental encontrar un mistagogo, ¿no?, o sea, un maestro, un testigo, alguien que nos ayude y que ayude al peregrino a dar nombre, ¿no?, a reconocer en clave de vida cristiana lo que ha ocurrido en el interior de su corazón. Que muchos no quieren reconocerlo porque es una pena, pero lo sabemos, que hay también una actitud a veces tan distante hacia el propio cristianismo, la propia Iglesia, ¿no?, pues que nos faltan esos elementos. Por lo tanto, hay una misión para nosotros como mistagogos, intérpretes, ayudar a enseñar a leer a los peregrinos, a nuestros hermanos en clave cristiana, lo que les ha pasado. Y aquí es muy importante, ¿no?, un método, que era el método mistagógico, que estaba ya en el siglo IV, o sea que fijaos, que era gesto o signo. Ayer también se habló de esto, de los símbolos del camino por la tarde, también en el Pórtico de la Gloria. Gesto, signo, pregunta, diálogo, ¿no?, historia salvífica. Es decir,
que nuestra presencia, nuestros albergues, nuestras compañías en el camino, en las propias iglesias, ¿no?, tengan una simbología atractiva, bella, interesante, de caridad, que despierte preguntas, en las que podamos entrar en un diálogo con el peregrino, ¿no?, de tal modo que en ese diálogo, como Jesús con los peregrinos de Maús, podamos, ¿no?, entrar en una historia de salvación entroncando con la propia Escritura, con lo que Dios ha hecho con nosotros, con la historia salvífica. Es como si cuando Jesús en el lavatorio de los pies, ¿no?, ¿os acordáis? Juan 12, 13, se ciñe, no dice nada, hace un gesto, se ciñe, se despoja, se ciñe de la toalla, lava los pies, ¿no?, y pregunta, diálogo pregunta, ¿entendéis lo que he hecho con vosotros? Pues esta es la segunda parte. La tercera, empezar el camino de explicación. Todo lo que es la catequesis, dar el nombre cristiano, remitir a Jesús, al rostro de misericordia y amor de Dios por cada hombre, aquello que les ha pasado, que le ha pasado al peregrino, a la peregrina en el camino. Sucede en el albergue que los peregrinos preguntan, ¿y por qué vives así? ¿Y por qué haces esto? Nos ha pasado una vez. ¿Por qué se ríen así las hermanas? Esta pregunta, tantas y tantas, ¿no?, que podrían despertarse a través de nuestra presencia como consagrados en el camino, despierta la posibilidad del diálogo que introduce al peregrino en la historia de la salvación. Por último, el camino es un lugar ecuménico. Y allí el religioso, bueno, ya no es en la calle mayor de Europa, ¿no? O sea, esto ya se ha quedado corto. El camino es la aldea global en chiquitín, ¿no?, porque es un espacio abierto a todos, un encuentro con el mundo, ¿no?, donde se han roto las fronteras, un lugar de fraternidad universal, donde poder vivir esta llamada que nos hace el Papa Francisco. Y eso es un desafío pastoral para nosotros como consagrados, llamados a mantener una identidad cristiana, ¿no?, que sea capaz, ¿no?, de ser correspondiente con el corazón de todo hombre. Y de esto hablamos muchísimo ayer, que lo verdaderamente humano es también verdaderamente cristiano y que el cristianismo alumbra la mejor humanidad. Ahí tenemos un reto súper difícil, pero muy interesante, que es romper con el cliché de que lo identitario es excluyente, sino que lo identitario es atractivo y puede ser incluyente. Es decir, que mi presencia, así voy en el camino, ¿no?, sea capaz de conectar con lo universal de todo corazón. Es verdad que esta fraternidad universal, este lugar ecuménico, este lugar donde vienen hombres y mujeres de otras culturas, de otras religiones, supone romper, y también eso es un reto, con los ámbitos de evangelización definidos, seguros. Nadie se va a inscribir en nuestro grupo de laicos en el Camino de Santiago, o muy poquitos, porque además es que se marchan todos al día siguiente, ¿no? Se rompen con los métodos de evangelización exitosos, numerosos, rentables, ¿no?, pero nos introducimos en la pastoral de frontera, en las periferias, y eso es un reto. Entrar en una cierta gratuidad, que es muy significativa hoy. Y por último, fijaos, esta globalidad, esta universalidad, a nosotras nos llama, ¿no?, a un tú a tú, es decir, al primado de lo personal, porque solo se acoge a todos cuando se acoge a cada uno. Y esto significa una atención y un cuidado especial por cada persona. Es fundamental extremar la delicadeza del trato ante cada hombre y mujer, porque cada uno es especial, es único, y por eso el nombre, cómo te llamas, la deferencia, la mirada, el servicio, la escucha que revela a cada uno de ellos, tú eres importante para mí, ¿no?, y desvela su dignidad sagrada y única. Así que, siendo memoria Jesu, los consagrados podemos también ser memoria hominis, o sea, memoria del verdadero hombre, de la dignidad de todo hombre, por ese cuidado y respeto hacia cada uno de ellos. Desde hace 15 años, las hermanas del Monasterio de la Conversión tenemos relación con el Camino de Santiago.
y la misión en el camino ha abierto horizontes enormes para nuestra comunidad. Solo tenemos gratitud por la llamada recibida a salir al camino, porque de él hemos recibido tanto bien, gracia tras gracia. Corrimos un riesgo muy grande de romper con un esquema de vida contemplativa marcado por la separación, la distancia, pero el Espíritu puso en nosotros una llama ardiente. Nosotros tenemos una frase que lo recoge: arder de amor y propagar el incendio. Este fuego del amor de Dios renueva nuestra consagración y es lo que hace posible un testimonio de vida cristiana y religiosa visible, creíble y ojalá con humildad de la mano del Señor, que es el que hace todo esto posible, atractivo para los hombres y mujeres de hoy. Este es lo que queremos vivir y deseamos. Gracias. Gracias.